¿A quién cagó? A todos los trabajadores. Exactamente. Esto es lo mismo. Y sí, y por supuesto, se puede jugar con el humor social, porque algunos de los que estaban en fuera del Congreso están tratando de transmitir cierta sensibilidad que existe en la República Argentina, y otros están diciendo, che, basta, esta película ya la vimos. ¿Qué dicen los números, Lucas Romero? Una línea sobre esta foto, esta película, te diría, social, que vimos concentrada en las últimas horas. Sí, yo diría, y coincido con algo que decías, Luis, yo creo que esto no es un triunfo del gobierno. En todo caso, el gobierno hoy evitó una derrota, es un logro político. Y tomo algo que dijo Esteban que me parece que es relevante, ¿no? En algún punto evitó una derrota, evitó la resistencia política al programa económico de gobierno porque hay un consenso social de dejen gobernar a este presidente. Y esto creo que es lo que explica por qué cuando la oposición quiere ir a la resistencia política en la calle no encuentra consenso, no encuentra apoyo, no encuentra clima social. No encuentra gente. No encuentra gente, no encuentra volumen. Y hay otra cosa, la determinación de muchos hombres del gobierno para defender las ideas. Vos podés estar de acuerdo o no con José Luis Espert, pero desde hace un tiempo José Luis Espert te habla de una manera que no te da un tranco de pollo y no va para atrás. ¿Ustedes vieron parte del discurso en defensa del veto de Espert? Mirá. Se votó por el sentido común. Este es un proyecto absolutamente irresponsable que de ninguna manera busca una solución para los jubilados, sino simplemente dinamitar una columna vertebral del programa económico a favor de los argentinos, que es el déficit cero, que es la única manera que la raza humana inventó para que no se emita dinero y genere inflación. Si hubiera sido un proyecto que realmente pensara en los jubilados, hoy, no hablo del pasado porque todos se han cagado en los jubilados, todos los gobiernos, pero si este proyecto hubiera pensado en serio en los jubilados, hubiera planteado de qué manera financiarlo, de qué manera pagarlo. No han traído una sola propuesta concreta acerca de cómo pagar 10.000 millones de dólares. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que la inflación sea lo más baja posible y darle los aumentos que se puedan dar a medida que la economía vaya creciendo. También dijo que los diputados que votaron a favor de la movilidad jubilatoria eran Papá Noel sacado de la salada. Sí. Tuvo mucho más fuerte lo que dijo en el recinto, no, Pablo. Con un Moró, Leopoldo Moró, vociferante que no lo quería dejar hablar. Durísimo Espert pasándole el prontuario al kirchnerismo. Ya, hagamos memoria. Ustedes, kirchneristas, tuvimos como presidenta una multiprocesada por chorra como Cristina Fernández de Kirchner. Tuvimos un exministro de Economía que no midió a los pobres, que era de ustedes, porque los pobres eran estigmatizados. Vergüenza da Moró, vergüenza. Quédate quieto que te va a dar un bobazo. Sigo. Un exministro de Economía que liberó a delincuentes con el argumento de que se iban a enfermar por COVID y nos encerraban a los inocentes para que no muriéramos de COVID. Y para cerrar el círculo, el ministro Guzmán acaba de decirnos, sin ponerse colorado, que nos encerró y asesinó a argentinos por cuestiones políticas. Estamos todos locos. Y ustedes quieren ser defensores de los jubilados. Son asesinos. Inapelable en muchos aspectos, porque a ver, cuando mirás al kirchnerismo en el corto y mediano plazo, lo que te encontrás son con prontuarios. Entonces, prontuarios, y no es metáfora. Incluido el de Guasorra, que está siendo en este momento enjuiciado por abuso. Guasorra, perdón. El salame ese que iba a la puerta de la radio a jodernos la vida. Prontuario pero te digo de los líderes fundamentalmente. Prontuario, la vicepresidenta de la Nación, presidenta de la Argentina, su ministro de Economía, su ministro de Planificación, el exministro de Transporte, tienen funcionarios presos, detenidos, procesados por corrupción y la estafa política. Entonces, la verdad, no tiene, en la cuestión de los jubilados, el kirchnerismo, además, estableció una estafa política, porque fue una estafa política a largo plazo. Convirtió en infinanciable el sistema previsional, les mintió a los jubilados y a los activos, entonces, y dejó la bomba activada. A Macri se la hicieron explotar, y a Milei quieren hacerle lo mismo.
Si te parece bien, Esteban, hablemos de números para que no parezca que hay un problema ideológico de posicionamiento. Sofi Diamante, buenas noches. Hablemos de cómo se viene perdiendo el poder adquisitivo de los jubilados desde hace cuánto. Por lo menos desde 2017, ahí tenemos, vamos a hacer el comparativo, ¿qué viene pasando? Desde 2017, septiembre de 2017 es cuando se cree que se llegó al máximo de ingresos que tenían los jubilados y pensionados y cómo viene cayendo, cómo cayó desde 2017 y cómo cayó también durante los últimos 4 años de gobierno de Alberto y Cristina Kirchner y cómo viene este año. Perdón, septiembre de 2017 era el final del gobierno, mediados del gobierno de Mauricio Macri, antes de que arranque la crisis financiera con las devaluaciones, que eso fue licuando el ingreso de los jubilados. Tenemos la primera de septiembre de 2017 a julio de 2024 cayó 51% para aquellos, para la mayoría de los jubilados, pero para aquellos que cobran la mínima cayó menos, pero también 31% los ingresos, o sea, 31% cayó para los que cobran la mínima, que siempre se les dio un bono, y 51% para el resto, más o menos la mitad. Mucho. ¿Qué pasó durante los 4 años del gobierno anterior? Bueno, cayó 43% los ingresos para la mayoría de los jubilados y 32% los ingresos para los que cobran el bono. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a preguntar, bueno, ¿y qué viene pasando con el gobierno de Javier Milei, con todo lo que pasó con la reforma jubilatoria, el veto? Sí, bueno, perdón, sobre todo, Sofi, perdón la interrupción, porque tanto Javier Milei como Caputo dice que los jubilados vienen recuperando poder adquisitivo en dólares. Eso fue lo que me dijo el presidente en la última entrevista que me hizo y lo que viene diciendo Caputo. ¿Por qué dicen eso? Bueno, es porque en dólares tenemos un tipo de cambio que crece menos que la inflación. Entonces, en verdad, pero también, como viven en Argentina, uno puede decir, bueno, también el kilo de arroz también es más caro hoy en dólares. Entonces hay que medirlo en pesos. Pero ¿qué viene pasando? La cantidad de productos que pueden comprar también. ¿O no? No, Sofía. Eso es poder adquisitivo. El poder adquisitivo es si yo puedo comprar, en diciembre pasado podía comprar 3 litros de leche, hoy puedo comprarlo, así se compara, más que en dólares. No sería lo correcto. Pero igual, vamos a decir, el gobierno dice, los jubilados este año le están ganando la inflación, y en parte es cierto, a los jubilados le están ganando en promedio 9% a la inflación, es decir, que aumentó 9% su poder adquisitivo. Perdón, Sofía, de nuevo. ¿Todos los jubilados, lo de la mínima o los ahí vamos, promedio? por eso acá es lo que el gobierno dice. Una parte de los jubilados, los que no cobran la mínima, sí le ganan a la inflación, creció 9% el poder adquisitivo. Pero, ¿qué pasa? Aquellos que sí cobran la mínima, sí pierden contra la inflación, en torno al 5% pierden. ¿Y esto por qué? Porque el gobierno les da un bono de 70.000 pesos, pero ese bono no se ajusta por inflación. Es el mismo bono desde marzo, sigue siendo 70.000 pesos. Entonces, en realidad, vienen perdiendo. Es decir, el jubilado hoy que cobra la mínima, hoy tiene menos poder adquisitivo que en diciembre. ¿Cuánto? 5%. Vos me vas a decir, bueno, pero los otros gobiernos perdió mucho más. Es cierto, acá el debate por ahí creo que hacen los partidos políticos es que el ingreso de los jubilados está muy claro, en un piso. Lo que pasa en los partidos políticos, el gobierno, y está bien, es la lógica y la dinámica, cuenta a partir de que uno asume y deja de asumir. Es decir, Milei hace un corte en diciembre, claro, pero los jubilados no hacen una cuenta nueva. Vienen perdiendo, venían perdiendo, siempre vienen perdiendo. No, y además, este es el tema. O sea, vos haces un corte un solo año y si no, en tal periodo ganaron, claro, pero como vienen perdiendo durante tanto tiempo, está retrasado. Ese es el Perdón, Mariel, dale. No, digo que además aumentaron un montón los medicamentos en algo que todavía no se entiende. Digo, vos tenés el PAMI, que es la obra social, la mayor obra social, la que más volumen de remedios compra, y no hace acuerdo con los laboratorios en cuanto a precios. Digo, que podrían. Hay un gran error del gobierno ahí con el tema del PAMI. Hay 44 medicamentos que salieron de la cobertura total del PAMI. Yo entiendo que esto se planteó en el seno del gobierno. O sea, vos vetás los jubilados, el aumento por esta razón, y en el mismo momento tomás la decisión política de sacar 44 medicamentos. Quizá no era el momento político o no había que hacerlo. Lo que hay que discutir es números, pero números de verdad, pero no solamente números de cómo impacta en la sociedad. Porque vos escuchás a una parte de los radicales, Pablo, y te dicen, no, esto tiene un impacto de, no sé qué, 2 puntos del PBI. Otros te dicen, no, es del 0, y pico. No, es el 8%. No, no lo tocamos. Y en ese sentido, la estrategia política del gobierno diciendo, no, yo mantengo el veto porque mi minoría resistente me va a hacer respetar el rumbo, es correcta. Hay que ver si es la ideal. A propósito de esto, Emilia Orozco, diputada nacional por la Libertad Avanza. Buenas noches. ¿Qué es lo que primero tenés para decir de este panorama? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Bueno, primero me solidarizo con Carla. Lamentablemente es una realidad que nosotros vivimos continuamente cada vez que tenemos una sesión, ¿no?
las agresiones, los insultos. Lo dijo Pero bueno, Pert, eso. Pero para contarlo, si no pueden entrar a la Cámara de Diputados. no podemos entrar y a veces no podemos salir, o a veces nos custodian hasta el anexo y tenemos que esperar que se desconcentre absolutamente todo para poder salir, porque no podemos tener una custodia a cada uno de los diputados, además no corresponde. Pero volviendo a esto, yo me quedo con una palabra que dijeron recién, el acting de afuera. Estamos hablando de los jubilados y díganme en todas las imágenes que estamos viendo si vimos un solo jubilado. No hay jubilados. Hay gente oportunista que está haciendo política de esto y hacen el acting no solamente en la calle, sino adentro de la Cámara de Diputados. Yo los invito a ustedes, periodistas, y también a Unión por la Patria, al kirchnerismo, porque se ve que tienen una especie de amnesia selectiva, que vayan a la versión taquigráfica del veto del 2010, cuando la múltiple condenada Cristina Kirchner era presidente. ¿Qué pasaba? Me encantaría que vean los argumentos. Parecen que la expresidente, con todo el séquito que hoy está en contra de este gobierno, eran más liberales que el propio Milei. ¿Cuáles eran sus argumentos? Exactamente Le dinamitaba la caja. que el Estado no podía gastar más de lo que recaudaba, que había que mantener el equilibrio fiscal. Son las mismas palabras y los mismos argumentos de este gobierno. Vayan a la versión taquigráfica, porque ellos tienen memoria selectiva, pero afortunadamente los documentos están para aquellos que lo quieran consultar. Entonces, toda esa hipocresía, la verdad que a mí me molesta mucho, porque en ese recinto no solamente no nos dejan hablar, sino que además hacen todo este acting tratando de, no sé, venderle pescado podrido a la gente del otro lado. En ese sentido, Mariano Campero, el diputado de Tucumán, radical De la UCR. de la UCR, que dijo que iba a acompañar el veto, dio argumentos parecidos. Mirá. Mariano Campero. Sí, fue el más resistido durante Sí. toda la sesión. ¿no? Sí. Todo- Sí, nadie sí. lo nombraba, pero todos hacían referencia. Bueno, porque a fue uno de los que referencia a él. cambió el voto Sí, que sí. generó, digamos, esa interna feroz. Entiendo ahora, ¿no? que En la UCR. fue importante el rol de Bullrich con este hombre. También. Si querés, Lo vemos. Dale. después te cuento. Acostumbrados a los bolsos de López, creen que todos somos iguales. ¡Eso! ¡Así me gusta! Bien, ahí va. Ahí va, por favor. Tengan un poquito... Bueno, me avisan porque yo he sido respetuoso cuando hablé. Yo ya he sido respetuoso, ¿no? Bueno. Este veto lo que hacía es obligar al gobierno a emitir o a endeudarse, generando inflación. Y esa inflación es la que ustedes buscan para poder desestabilizar de una vez por todas a este gobierno. Hay que dejar gobernar. Permanentemente quiere meter palos en la rueda. Esa es la verdad en la Argentina. Y agarran temas nobles, totalmente nobles, para golpear el plan económico que ningún político ni economista se imaginó en todo el año. Inflación de 4 puntos y $1 a menos de 1.300 pesos. Algunos de Picante, estos Yo no conocía. los llaman los radicales con peluca. Abrazan los argumentos económicos del gobierno con una devoción. Me parece que en términos han salido del closet ideológico. Y esto es lo que con esto chicanea el kirchnerismo. Si son liberales, váyanse del partido. Como si el radicalismo no hubiera tenido en algún momento corrientes liberales. Algunos se quieren ir corriendo, Pero pará. Lo que pasa acá, me da la sensación internamente, es que los escuché a algunos de ellos, es que le dicen a Lustó y a los hermanos Manes, perdón, ustedes nos acusan de habernos ido con Milei y ustedes se fueron con el kirchnerismo antes. Ustedes, antes que nosotros decidiéramos este acompañamiento, ya estaban con el kirchnerismo. ¿Y a quién consultaron? ¿A qué organismo interno de la Unión Cívica Radical consultaron para pactar con Cristina? Pregunto sin intención. ¿No están hoy más cerca del kirchnerismo que del gobierno? Algunos sí. Lustó y los Manes. Sí. Perdón. Están haciendo la fila de Leopoldo Moró y Ricardito Alfonsín. ¿Cómo? Sí, están haciendo la misma fila. Sí, otro no, ¿eh? Mirá que es una fila complicada, porque es una fila de saltimbanqui. O sea, Moró, el radicalismo, los radicales que lo conocen dicen, Moró, sacámelo Moró que no te paga, que invita a 150 personas y no paga la cuenta, Ese Moró agarró la memoria de Alfonsín, se la llevó con él y se la regaló al kirchnerismo. Sí, sacó 2% de los votos, ¿no? Perdón, la Unión Cívica Radical tiene varios clubes. Un tema que Esto. si encima los expulsan. Voy a agregar algo ya que mencionaron a este diputado. ¿A quién? López Amoró Sí. desde 1983.
antes que yo naciera, ella estaba sentado en esa banca. Y es una de las personas más críticas de este gobierno y el que nos da lecciones de ética, moral, de cómo hay que conducir al país. O sea, en algún momento alguien va a hacer una autocrítica y se van a hacer cargo que son responsables de la decadencia que nos han dejado y que le están exigiendo a un gobierno que no lleva ni siquiera un año todo lo que ellos no han logrado durante décadas. Eso también hay que decirle a la gente. Porque ¿sabés qué es lo que más lamento, Luis? Que mañana el titular va a ser el gobierno y Patricia Bullrich reprimieron a los jubilados. No había ningún jubilado, señora, ahí. Quizás muy poco, pero la gran mayoría ha sido orquestado por los sectores que quieren que este gobierno le vaya mal. Sí, cuando llegó Cristóbal Colón y descubrió América, ahí estaban Pichetto y Moró armando, poloteando a ver qué iban en cada. Es como resuelve la UCR esta interna, ¿no? Digo, porque él estuvo ayer en Casa Rosada, por eso empieza con el bolso de López, porque hoy los acusaban de que habían canjeado el voto contrario hoy por el tema, por ejemplo, de universidades. ¿Mañana va a ser ese el titular, como dice la diputada Lucas Romero, o están muy dispersos los titulares de los portales? No, a ver, permítame poner el foco en otro pliego del asunto que es parte de esto que decíamos, el logro político de evitar una derrota por parte de Milei, que es que el presidente abandonó la agenda liliputiense de los viajes y los premios al exterior y se dedicó a la gestión política de la acción de gobierno, que era un déficit de este gobierno. Sobre todo porque muchas veces esa gestión política de la acción de gobierno, que es administrar el sistema de relaciones para que contribuya a lograr los objetivos políticos que tiene el gobierno, implica el involucramiento del presidente. Pero vos decís que es un dato positivo ese. Claro, tuvimos la novedad de que el presidente se involucró, tuvo la reunión con los legisladores del PRO la semana pasada, tuvo esta reunión con los legisladores del radicalismo que acompañaron esta no insistencia de la ley de movilidad jubilatoria. Bueno, veremos si esto abre el plano de un nuevo rol político de Milei. Dice que lo dijo Macri eso en la comida. Bueno, vos te lo contó también en la entrevista. Estaban trabajando en eso. Dice que Mauricio Macri le dijo. Sí. Ahora, yo no tengo la lista de 28 que tenía la Nación. ¿Quiénes son los que trabajaron ahí para que esto suceda? Patricia Bullrich. Bullrich fue protagonista principal. Macri no sé si estaba ahí. Ritondo. No, a ver, en llevar a los 5 radicales, que también eran más, hay parte de esos radicales que trabajaron en la campaña de Bullrich presidente. El tucumano que acaba de hablar, por ejemplo. Sí, y también Luis Picat de Córdoba, de Jesús María de Córdoba. Exacto, ahí está, es verdad. Ahora, hay como 28 que antes habían votado en un sentido, en diputados. Sí, eso es cierto. Es un número te importante. Un datito, hoy el gobierno, ni bien se terminó la votación, destacaba en esta mesa que vos, Pablo, hacías más temprano referencia de coordinación con el legislativo de Lule Menem, Santiago Caputo, Lisandro Catalán y también, bueno, el otro Menem, ¿no? Sí, estuvo Martín Menem también. Martín Menem. Lule Menem. Sí, Lule y Martín. Lo que pasa es que ahí había un ruido. Esa mesa, digamos, esas gestiones, no sé si como mesa formalmente, pero ya existían previamente. Y ahí había habido actos fallidos. Acá se había negociado el 8,1%, el veto parcial. Había habido negociaciones en el Senado. Volvieron para atrás. Desautorizaron a los negociadores. Bueno, Milei se sentó en la cabecera de la mesa también se lo pidieron. Yo voy por allá. No, es que también se lo pidieron. Muchos de los aliados. Presidente, me consta, uno de los que se lo ha dicho fue Luis Juez. Presidente, nosotros negociamos algo con los enviados de jefatura de gabinete y después no solamente se lo tuvo que explicar a Milei, se lo tuvo que explicar a Macri cuando ocurrió lo del veto presidencial. Por eso, que se siente en la mesa y diga, yo quiero ir para allá. ¿Ustedes están dispuestos o no están dispuestos? Siéntense usted. Diría Milei que por el principio de revelación, Facundo Manes empieza a extremar su discurso también del otro lado. Mirá. Triste, me imagino un jubilado en cualquier lugar del país que no llega para comer esta noche o que no tenga para la medicación, que el presidente que vino a combatir la casta los use a ellos como ajuste y le dé plata a la política, que usa las prácticas de las castas para cambiar votos. Todo muy triste, la verdad que es una pena y estamos viendo que el presidente Milei se está convirtiendo en la casta que vino a combatir. Primero se rodeó de la casta y ahora se está convirtiendo en la casta porque las prácticas que hizo para cambiar voluntades tienen mucho que ver con la casta que él vino a erradicar. Y lo sufren los jubilados, los estudiantes, las pymes. Manes. Un sector del radicalismo plantea que los dos Manes más Lustó estaban mucho más cerca de... La voz habla del hermano. Sí, Gastón Manes. Sí, Gastón Manes y Lustó están conduciendo al radicalismo. Pregunta, ¿está roto el radicalismo? Sí, recontra. Recontra. Están los gobernadores por un lado. Perdón. El radicalismo está roto desde la Rúa para acá. Sí, bueno, sí. ¿Está claro? Sí.
Porque después, breve repaso, Labaña, radical, fue con el kirchnerismo. Cobos, radical, fue candidato a vicepresidente de Cristina. Luego apareció Sanz, aglutinó el radicalismo después de una convención en Gualeguaychú, ministro de Cristina, donde hubo heridos y quedó Nito Artaza. Se dio una serie de heridos de Gualeguaychú, quedaron heridos. Ganó Sanz, pactaron con Macri. Lustó creo que Lustó después fue embajador al radicalismo. Me refiero. ¿Y Cornejo y Valdés? Bueno, Cornejo, Valdés son nuevas variantes de un radicalismo como Sanz en su momento. Entonces vos tenés permanentemente un radicalismo que se lleva a la memoria de Alfonsín y está tentado siempre a sentarse con el kirchnerismo, y tenés un radicalismo, si querés, más de centro-derecha, liberal, que está más cerca, estuvo más cerca de Macri y hoy está más cerca de Milei. Rodrigo de Loredo. Sí, la Unión Cívica Radical es un poco el peronismo con mejores modales, digámoslo así. Son corrientes internas absolutamente contradictorias, una entre otras. Por un lado está la Liga de los Gobernadores, que piensan una cosa. Por otro está la conducción orgánica de Martín Lustó y Manes, que piensa otra cosa, más cerca del kirchnerismo. Y por otro lado está la conducción en la provincia de Buenos Aires, que es la de Maximiliano Abad, enfrentada con Lustó, que comparten la banca. Y por otro lado hay intendentes en la provincia de Buenos Aires muy importantes, muchos de los cuales están más cercanos al pensamiento de Milei, sí, que a Martín Lustó. Bueno, es decir, es una bolsa de, ¿cómo se dice? De gato. Qué feo, ¿no? Vamos a decir que todas las fuerzas están fragmentadas, incluida una novísima fuerza, diputada Emilio Orozco, que en los últimos días uno tenía patito en la cabeza, el otro iba para un lado, el otro corría, audio. Usted también tiene que mirarse, ¿no? A ver, nosotros no vamos a ser fundamentalistas como el resto. Si nosotros criticamos tanto el mal gobierno que ellos hicieron, obviamente que cuando haya autocríticas las tenemos que hacer para poder corregir los errores y no volver a cometerlos. Nosotros ya dimos la vuelta a la página. No hay más patitos en la cabeza de ninguno. Estamos totalmente alineados al proyecto de este gobierno. Se sacó lo que le hacía mal el espacio y lamento que no entiendan sobre los personalismos, que todos estamos acá gracias a un proyecto que la gente votó más allá de Emilio Orozco, más allá del diputado que quieran quedó Abdala todavía, yo sé que vos sos diputada, no senadora. Quedó Abdala todavía con todos sus que tiene un problema con Abdala, porque está en la línea de sucesión, ¿no? Está en la línea de sucesión. Yo sé que vos sos diputada, no tenés nada que ver. Sí, soy diputada, ahí, tengo 4 asesores, no tengo ningún problema en decirlo. Es información pública, desconozco cómo es el manejo del Senado. En la Cámara de Diputados, con la presidencia de Martín Menem, les puedo asegurar que todo es sumamente transparente. Pueden ver cómo votamos, a cuántas sesiones asistimos, cuál es el presentismo de las comisiones. Es decir, la información, para quien la quiere chequear, está a disposición. No, para los senadores también. Uno te mete en Google y salen todos los asesores. Bueno, entonces no se tendrían que haber sorprendido. Lo que pasa es que están los asesores también. ¿Sí? Yo digo, ¿por qué no a Paultroni, por mucho menos de lo de Abdala, lo echaron del bloque? ¿A Paultroni lo echaron del bloque o no? Bueno, pero porque se diferenció... no sé, ¿por qué lo echaron? Porque sigue Fenicio. No estoy en esas internas. La verdad que yo tengo mi cabeza en la Cámara de Diputados, en los proyectos, en los desafíos que se vienen. No es fácil ser un bloque minoritario, en la gran mayoría con la primera experiencia en materia legislativa. Estamos quienes realmente estamos trabajando, no solamente en el Congreso, sino también en nuestras provincias, en territorio, porque queremos que la situación cambie, no solo a nivel nacional, sino poder llevar ese cambio a las provincias, a los municipios. La corrupción, lamentablemente, es transversal a lo largo y a lo ancho del país. Estamos quienes sí queremos una Argentina distinta y tenemos otros, bueno, se pondrán un pato en la cabeza, saldrán a defenestrar al gobierno. No es nuestra forma de trabajar. Retomo lo que decía Lucas Romero. Retomo lo que dice Lucas Romero. Con muy poquito, Milei creo que se dio cuenta, todos se dieron cuenta, que pueden tomar, y esto lo había dicho Liotti, Jorge Liotti con nosotros, pueden tratar una minoría resistente. Trabajar sobre el archipiélago, la cantonización de la oposición. Sí, perdón, y evitar el temor de los 2/3 para el juicio político de algunos delirantes. No sé qué dirá Lucas, nunca estuvo tan fragmentado un parlamento en bloques minoritarios como ahora. Sí, incluso yo resaltaría que hay como incluso clivajes interior AMBA o interior centro porteño. A ver cómo es eso. Bueno, traducime para que entienda todo. Hay un radicalismo del AMBA y un radicalismo del interior, hay un peronismo del AMBA y un peronismo del interior. También en el peronismo estamos viendo fisuras, fracturas, disputas, esta pelea entre Cristina y Mayans. O Lacan por Kicillof, se están matando. Sí.
De lo que están de acuerdo en Unión por la Patria, que todo el mundo se quiere sacar a Alberto Fernández encima, ¿viste? Perdón, el PRO. Alberto, que Alberto no mancha conozco. venenosa. Perdón, el PRO también, el PRO también, ¿no? Dicen se han ordenado un poquito, pero hoy hay un tuit de Rodríguez Larreta que dice siempre con los pero no es jubilados, más, nunca pero con el veto. Rodríguez Larreta no es del PRO. Bueno, no sé, Ya se fue. algunos todavía lo siguen tomando en consideración, pero Bullrich No está más. claramente pulseando con Macri. Es decir, con muy poco Milei, con muy poco de político, con inteligencia, sin dejar que, sin delegar todo lo que corresponde a la política y tomándolo como propio, tiene la chance de tener de acá a las elecciones legislativas un horizonte mucho más tranquilo del que tenía hasta Pablo, ahora. me da una mirada muy cortita, ¿sí? Que tiene que ver con el armado de la Libertad Avanza que decía la diputada recién. Vos fíjate que quizás las tres voces más filosas y firmes del gobierno no estuvieron en la campaña de Javier Milei. ¿Quién es? Adorni. Manuel Adorni no formó parte de la campaña, trabajamos juntos en otro canal, no formó parte de la campaña. Adorni trabajaba acá. Bueno, bueno, y también el año pasado estaba en otro Javier canal, pero- Lanari también, pero hora bueno, 17. Cantera. Bueno, no importa, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿para qué sigo? Manuel Adorni no formó parte de la campaña, ¿correcto? Sí. José Luis Espert estaba con Perdón, Larreta. quiero decir que Tetaz también laburó en la Nación. Bueno, pero esperá, Sería déjame la ver esta idea. fórmula ahora. Fíjate, tres de las voces más filosas del gobierno y quizás los mejores voceros del gobierno son Adorni, que no formó parte de la campaña ni del armado, Espert, que hizo campaña con Larreta, no formó parte de la campaña de Milei, y Patricia Bullrich. Sí, pero déjame decirte otra cosa también, que para mí es sorprendente. Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, que antes durante el gobierno de Macri no se le conoció la voz, no habló ni una sola vez. Ahora tiene un canal de streaming, ¿no? Que Sí, explica. Todo no puede ser Milei igual. No, Luis, pero no lo digo en ese sentido, a ver, en el carisma o no. En el sentido de que vos escuchás a Caputo y Caputo sigue, es como una especie de pumba, no va a haber devaluación, ¿no? Sofía, no va a haber devaluación, seguimos con el crawling peg, es como una maquinita y no lo sacan de ahí, ¿no? Eso demuestra, me parece a mí, después le puede ir mejor o peor, determinación, ¿o no? Sí, por supuesto. El gobierno está determinado en su plan económico, cree en ese plan. A ver, hay que preguntarse si es bueno o no a veces no escuchar algunas sugerencias, porque el que opina distinto, el gobierno lo critica en ese sentido, pero sí están convencidos con el rumbo y por lo menos el mercado financiero valora que el gobierno cuide mucho el déficit, el equilibrio fiscal, no déficit fiscal. ¿Y el equilibrio número de fiscal. inflación de hoy, Sofi? El número de inflación de hoy por ahí fue más alto de lo que se esperaba. Se esperaba un 3,9% para el mes de agosto, estamos hablando, y fue 4,2%. Recordemos que el mes anterior, julio, había sido 4%, así que hubo una pequeña aceleración, no es mucho, de 4 a 4,2. Tarifas sobre todo, ¿no, Sofía? Impactó el aumento de boletos de colectivo en el área metropolitana, el aumento de luz y gas, pero que también vienen subiéndolo todos los meses el gobierno, el de agua también, combustibles. Son varios servicios igual que hay que aumentar porque vienen atrasados después de años de que el gobierno anterior los mantuvo congelados. Así que lo que está haciendo el gobierno es lo correcto, hay que volver a tener los precios, las tarifas en el nivel que tienen que estar. El problema es que va en contra del otro objetivo del gobierno, que es la promesa de bajar la inflación. Pero bueno, son dos objetivos que necesitan paciencia de su electorado. ¿Qué me decía María? En gobierno hoy decían el plan antiinflacionario no se mueve a un ápice. El número que hay que mirar es 3,6%, que es el índice de precios en alimentos, que es lo que más afecta a los que menos tienen. Y Carlita, la núcleo también, ¿no? Sí. La núcleo aumentó, ese es el problema. sí. Carlita, ¿cómo estás de ánimo después de lo que te pasó? Bien. ¿Bajaste ya? Sí, cuesta bajar. Cuesta bajar. Porque hay adrenalina. Primero hay vos lo minimizás, pero el tipo te pegó, ¿viste? O sea, Sí, un cobarde que te pegó en la espalda. Le ¿no? tiraron gases. Que me pegó además con el puño cerrado y después con la bicicleta me golpeó también. Cobarde, Tenía agarrada la cobarde, bicicleta no me entra en la del cabeza. manubrio y me golpeó con la rueda de la bicicleta. La verdad que primero me sorprendió. Pero después uno queda así, vos decías recién la Ahí adrenalina está. del Esta es la cara de ese momento. cobarde, ¿no? Esa es la cara de ese cobarde. Sí, el primero que lo separa es un policía de civil y después este hombre vuelve, además las cosas que me decía, que me venía te escuchando, insultaba. que estaba a favor de que lastimaran a los chicos, un delirio. Que tenía, no sé, en su cabeza una idea de que yo estaba haciendo algo malo que le permitía a él venir a golpearme de esa manera
Y después dijo, bueno, ahora no te voy a pegar más a vos, ahora voy y le pego a él por mi camarógrafo. Le quería ir a pegar a mi camarógrafo. Y vos ahí lo se sacaste acercan otros dos ahí colegas. no lo toqué, ¿no? Sí, porque le vino a agarrar la cámara a mi camarógrafo, lo quería agarrar del brazo y ahí le Justo vino dije otro que venía de la que se biblioteca corriera, que no lo agarrara. Bueno, ese otro es otro colega de una radio y después también se acerca otro colega más de otra radio que los separaban para que se fuera, porque en realidad lo que suele pasar, muchas veces nos agreden sin ningún sentido, diciendo, deja de mentir, o sea, si me escucharan simplemente que estoy relatando lo que está pasando, no hay mucha oportunidad para inventar algo que no puedo respaldar con estado imágenes. vilipendiando bajo ningún punto de vista, correspondía a la agresión. Pero además, permitime que te lo diga, Carlita, una gran profesional, descriptiva, bien detallada. Te lo dije ya cuando todavía La Nación Más no estaba tan poblada, ¿no? Por estos nuevos que vinieron acá, cuando ya estamos... La gestión anterior. Exactamente. Y además unos enormes... lo que hay que tener. Señoras y señores, informe...